Este video resume la trayectoria histórica del término autismo. El trastorno del espectro autista tiene un origen y su propia historia. Comenzaremos explicando de dónde proviene el término autista. Este término se origina en la antigua Grecia. Se deriva del griego clásico autos, lo que significa a uno mismo, e ismos, que hace referencia al modo de estar. De manera general, quiere decir estar encerrado en uno mismo. Ya con una definición más clara del término, podemos comenzar con su desarrollo a lo largo de los años. La primera referencia escrita se transporta al siglo XVI. El cronista de Martín Lutero relató la historia de un muchacho de 12 años severamente autista y en el cual hace referencia a que el muchacho no era más que una masa de carne implantada en un espíritu sin alma poseído por el diablo, al cual Lutero sugirió que debía morir asfixiado. En el siglo XVII, en el libro anónimo Las florecillas de San Francisco, se relatan detalles del santo fray Junipero Serra. Según el escrito, este joven no comprendía las claves sociales o el lenguaje pragmático, no entendía las indirectas y tenía dificultades en la comunicación no verbal. También se hace referencia al caso del niño salvaje Víctor de Aveirón de 1799, del cual hicieron una película más tarde en 1970 que se llamó L'Enfant Sauvage. Según los artículos, este joven de aparente 12 años fue encontrado viviendo de manera salvaje en el bosque. No hablaba, no hacía demandas, no establecía contacto visual con las personas. Muchos médicos de la época pensaban que había nacido con una deficiencia severa de nacimiento que clasificaron como imbecilidad constitucional y que por eso sus padres lo habían abandonado. Años más tarde se estableció la posibilidad de que fuera autista. En 1911, Paul Eugene Bleuler fue el primero que usó esta palabra, autista, en un artículo de literatura médica para referirse a un síntoma de la esquizofrenia. Según este médico suizo, el síntoma del autismo era una tendencia a alejarse de la realidad o a aislarse en un mundo cerrado con imposibilidad de comunicación. En 1914, a principios de la Primera Guerra Mundial, el asistente de Bleuler, el psiquiatra francés Eugène Minkowski, más adelante definió el autismo como la pérdida del contacto con la realidad, siendo este síntoma la base de la esquizofrenia. Entre 1918 y 1938, luego de la Primera Guerra Mundial, a raíz de la unión de diferentes naciones para estudiar las enfermedades, se publicó la primera edición de la Clasificación Internacional de las Enfermedades. En este documento se determina la clasificación y la codificación de las enfermedades, en el cual el autismo se encontraba bajo la categoría de psicosis esquizofrénicas del adulto, siendo solo un síntoma más. Debido a esto, no se realizaron estudios y discusiones válidas en esa época. Para el 1923, el psicólogo suizo Carl Gustav Jung introdujo los términos introvertido y extrovertido y consideraba que una persona introvertida severa era característica de esquizofrenia y se denominaba autismo. A finales de la Segunda Guerra Mundial, 1942, de manera casi simultánea, se encontraban haciendo estudios y publicaciones acerca del autismo, los médicos de mayor importancia cuando a autismo se refiere. En 1943, primeramente tenemos a Leo Kanner, psiquiatra austriaco. Se le considera el padre del autismo. Este médico analizó 11 casos de niños pequeños. En ellos encontró muchas características similares, entre ellas incapacidad para establecer relaciones,
alteraciones en el lenguaje, insistencia obsesiva en mantener el ambiente sin cambios, aparición, en ocasiones, habilidades especiales, buen potencial cognitivo, pero limitado a sus centros de interés, aspecto físico normal y fisonomía inteligente, aparición de los primeros síntomas desde el nacimiento. Él sabía que su trabajo trascendería por lo que escribió. Desde 1938 me ha llamado la atención una condición que difiere de forma tan marcada y única de algo que ya esté descrito, que cada caso merece y yo espero va a recibir una detallada consideración acerca de sus fascinantes peculiaridades. Él estaba consciente que no era una rara enfermedad y que no debía confundirse con esquizofrenia o retraso mental. Luego, en 1944, tenemos a Hans Asperger, pediatra vienés. Estudió a 4 muchachos, casualmente les llamó psicopatía autista, sin conocer los escritos de Kenner. Observó un patrón de conducta entre ellos, con falta de empatía, ingenuidad, poca habilidad para hacer amigos, lenguaje pedante o repetitivo, pobre comunicación no verbal, interés desmesurado por ciertos temas, torpeza motora y mala coordinación. Dio importancia a los inusuales intereses, a su exquisita habilidad de memoria, variedad de áreas de saber e interés en actividades de las cuales tenían mucha información y detalle. Observó en los individuos apego a las rutinas y algunos objetos. Expresó, los niños con el trastorno aprenden más y mejor cuando son guiados por sus intereses especiales. Estos artículos fueron escritos en alemán y durante el régimen nazi, por lo que fue muy limitada su difusión. Y hasta varios años después, cuando Lorna Wing los tradujo al inglés, fue que se dieron a conocer. Para el 1941, Bruno Bettelheim, austriaco, profesor de educación y psicología en Chicago, había estado en un campo en concentración nazi y debido a experiencia donde los carceleros lo llevaron al nivel de aislarse y encerrarse en sí mismo, negando el mundo exterior, estableció una relación entre la madre y el autismo. Creía entonces que la madre era la causante de ese autismo en sus hijos y de llevarlos a ensimismarse. A esto se le conoció como la teoría de la madre nevera. Edison en 1949 ya había atribuido los orígenes del autismo a la relación madre e hijo, pero se centraba en el hecho de que estos niños desde una edad muy temprana, al no responder a expresiones de cariño, lograban que la madre sin quererlo se distanciara y causara entonces el aislamiento de niño autista. Pasamos a 1950. Durante este año se unieron naciones en el Congreso Mundial de Psiquiatría para comparar sus estudios diagnósticos y pronósticos en los diferentes países. Estas reuniones, llevadas a cabo por la Asociación de Psiquiatría, dieron pie a la creación del primer manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en 1952, DSM.
Basándose en este manual, muchos niños fueron diagnosticados con esquizofrenia erróneamente. Durante la década de los 70, tenemos a dos médicos que luego de estudios independientes y paralelos separan el autismo de la psicosis o la esquizofrenia. Ruther en 1972 y Friedman en 1978. En 1980 y luego de varias ediciones anteriores, he revisado el DSM-3. En este manual se desarrolló el Trastorno Generalizado del Desarrollo, TGD. Bajo esta categoría de TGD se clasificó en tres tipos: el autismo infantil, el trastorno generalizado del desarrollo y el atípico. Lograr así separar el autismo de los trastornos psicóticos y se incluye el trastorno generalizado. Para el 1987 se volvió a revisar el DSM-4. En el mismo se incluye el trastorno Asperger, trastorno desintegrativo infantil, trastorno de Rett y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Se añade la palabra trastorno en el diagnóstico. Luego, en el 2000, Ángel Riviere evidenció que existen tantos autismos como personas con autismo. Este dio paso a que en el 2013 se publicara el nuevo Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, el cual está vigente hasta este momento 2022, y el cual establece una categoría única de trastorno de espectro autista, TEA, con variado nivel de severidad y permite diagnosticarles otras enfermedades. Este trabajo es preparado por Elisa Gómez, Carmen L. Flores y Vivian Nevares.